En la conferencia de uno de nuestros partners, de Grace Partnership. Ellos han venido teniendo comunión con un grupo de hermanos, no solamente de iglesias aquí en Colombia, sino de iglesias extendidas por todo el mundo, para estrechar esos lazos, por supuesto, que nos unen como iglesias, parte de la Iglesia Universal, pero también para ser edificados por medio de esa comunión y de ese tiempo. Así que, mis hermanos, este video tiene solamente la intención de recordarles que todo lo que hacemos debe redundar, debe ser en beneficio del crecimiento de que el Evangelio prospere en medio nuestro. La comunión que tenemos entre iglesias debe buscar no otra cosa, sino que el Evangelio sea exaltado y que por medio del Evangelio también nosotros podamos ser edificados. Así que el pastor Álvaro les envía saludos, nuestro hermano David también les envía saludos, y ahora nosotros vamos a proceder a la gloria del Señor por medio de su palabra. Así que, mi hermano, quiero pedirle que prepare su corazón para este tiempo, que disponga de su mente para que podamos juntos exaltar y adorar al Señor también por medio de la predicación, de la contemplación y de la meditación de su palabra, de las Escrituras. Así que le quiero pedir, hermano, que disponga de su corazón y que prepare también este tiempo por medio de su atención. En estos últimos años se ha convertido en una constante, mis hermanos, escuchar cómo la salud mental ha sido usada para ocultar las acciones pecaminosas de los hombres, para tratar de oscurecer un poco la responsabilidad del hombre y atribuírsela al cerebro. Y no pretendo desconocer con esto, mis hermanos, que hay problemas de salud mental que requieren de la medicina y de la ciencia. Pero sí quisiera que usted reflexionara un poco acerca de la verdad, acerca de la salud mental. Quiero recordarle que hace no muchos años en nuestro país hubo casos renombrados en donde esto ocurrió. Yo no sé si usted recuerda el caso de Luciana Zamboni, si no estoy mal es el nombre. Un prestigioso arquitecto, graduado de una prestigiosa universidad, cometió un acto espantoso y horroroso de homicidio y de abuso con una niña pequeña de 7 años, y quiso escabullir su responsabilidad atribuyéndosela a una depresión, a un terrible problema en su cerebro. Así como también recientemente escuché y leí de un caso que se está analizando en los Estados Unidos de un joven en una universidad que asesinó a su profesora de matemáticas y después, aduciendo una psicosis, quiso ocultar su responsabilidad. Estos casos son extremos y verdaderamente son aterradores, y son la cima de una constante conducta de los hombres que busca atribuirle al cerebro el resultado de sus comportamientos, para no asumir sus pensamientos como la razón para aquellas acciones incorrectas por las cuales necesitamos arrepentirnos y vivir una vida de santidad, una vida coherente. La influencia de la psicología moderna, mis hermanos, ha traído al pensamiento de los hombres que es posible que el abuso de alcohol o de algunas sustancias sea la causa de esto, sea una química incorrecta en el cerebro. Que los cambios de humor, que la tristeza, que la frustración, que casi todas las conductas humanas puedan ser atribuidas a estas condiciones, a un daño químico en el cerebro.
Y menciona el doctor en psicología y escritor cristiano Edward Welch en su libro ¿El cerebro es el culpable? Dice él, a medida que los problemas humanos parecen volverse más profundos y generalizados, la gente está desesperada por encontrar soluciones. Y cuanto más rápido, mejor. Qué maravilloso sería, muchos piensan, si la píldora adecuada o la alteración genética pudieran resolver nuestros problemas. Y a esa esperanza se levanta alentada por informes que sugieren que estamos al borde de tratamientos cerebrales revolucionarios para problemas que en alguna vez se le atribuyeron al alma. La información que recibimos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro se ve de la misma manera, o debemos verla de la misma manera que vemos cualquier información, ya sea sobre finanzas, crianza de los hijos o causas de nuestros comportamientos. Debemos verla a través de las Escrituras. El apóstol Pablo ha dicho a los creyentes en Filipos que debemos procurar vivir gozosamente, un énfasis de la carta. Y también en el pasaje anterior vimos acerca del gozo y la unidad. Y dice que debemos hacerlo no afanados, no ansiosos, sino practicando la oración con acción de gracias, lo cual guardará nuestros corazones en paz. Y ahora, como una cosa más que agregar, dice el apóstol Pablo, por lo demás, algo más que tengo que decirles. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Tal vez un texto que usted recuerda rápidamente con las primeras palabras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que podríamos preguntarnos después de leer este texto, ¿qué es eso que Pablo añade que nos ayuda a guardar nuestros corazones en Cristo? Bueno, Pablo responde, él dice que el Dios de paz estará con nosotros si la manera en la que pensamos influye drásticamente en la manera en que vivimos. Si la manera en que pensamos influye drásticamente en la manera en la que vivimos. Y para ratificar esto que le acabo de decir, yo voy a permitirme tomar 3 aspectos importantes que el apóstol Pablo menciona en estos cortos versos. Yo voy a dividirlo de la siguiente forma, casi que natural, usted lo va a ver. Lo que debemos pensar, verso 8. Lo que debemos hacer, verso 9, la porción A de ese verso. Y tercero, la recompensa, verso 9, la parte B. Así que permítame ir nuevamente a este texto y contemplar lo que debemos pensar. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. Yo he titulado mi sermón, hermanos, en esto mediten, la coherencia entre el ser y el hacer. Así que cuando cultivamos un patrón de pensamiento que está alineado con los principios bíblicos, que son propuestos en este caso por el apóstol Pablo, nuestros corazones experimentan o experimentarán la paz del Señor. ¿Esto significa que no tendremos desafíos o grandes retos? No. Tendremos desafíos y grandes retos, pero lo que sí significa es que nuestra perspectiva y nuestra respuesta a esas situaciones están ancladas en la verdad del Evangelio. El problema del pensamiento del hombre surge con su condición caída.
Lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, es que ningún hombre podrá pensar virtuosamente si su mente aún no ha sido regenerada. Y en esto, hermanos, aun cuando los hombres puedan exhibir una actitud moralmente correcta, la Biblia nos describe cómo luce el estado de sus mentes no regeneradas y nos da un panorama amplio de ella. La Biblia afirma que la manera de pensar de los hombres sin Cristo está influenciada por su naturaleza pecaminosa y alejada de los valores y de las perspectivas divinas. El apóstol Pablo, por ejemplo, ha dicho que a los creyentes en Éfeso, que ya no andemos como los gentiles, ¿verdad? Ha dicho que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento entenebrecido. Dice que ellos están ajenos de la vida, a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y dice que los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo afirma que la manera en la que ellos piensan los ha conducido a perder la sensibilidad y que ellos se han entregado ahora al pecado. Y lo hace de forma concordante también con lo que manifiesta en su carta a los romanos, ¿verdad? De quienes dice que están envanecidos en sus razonamientos y que su corazón es necio y está entenebrecido igual. Esta es la condición de la mente de aquellos que se encuentran sin Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero el apóstol en esta ocasión no le está hablando a inconversos. Estos versos que escribe a los filipenses están dirigidos a la iglesia, a los creyentes en Filipos, a aquellos que han experimentado la transformación de sus mentes, a aquellos quienes sus mentes han sido renovadas y lucen ahora como el campo de ejercicio en donde se produce la firmeza necesaria para regocijarse en todo tiempo. ¿Por qué entonces Pablo les escribe esto? Bueno, porque aunque todos somos conscientes de la transformación de nuestras mentes, que es una obra o un resultado del Espíritu Santo obrando en nosotros, también somos conscientes que tal obra se desarrolla de manera progresiva. Podemos afirmar que pensar como es debido no es una opción en la vida cristiana, y ya aclararemos un poco más eso, pero sí es una disciplina que se desarrolla con su práctica. Debemos señalar que lo que Pablo está escribiéndole a la iglesia en Filipos no es una vía de muchas para la vida cristiana. La forma en que está conjugado ese verbo, en esto mediten, es una forma imperativa y usted sabe que eso implica que esto es un mandato. Esta es la opción. En esto mediten, dice el apóstol Pablo. No hay otro camino. Este es el camino. En esto mediten. Pero es importante, mi hermano, que entendamos que entendamos de forma correcta el término, pues lastimosamente en nuestra cultura y principalmente en un grupo de pensamiento evangélico, se ha convertido este término en un enlace con corrientes de pensamiento positivo, motivacional, que llaman al creyente a declarar positivamente en su mente para recibir positivamente. En nada se parece esto a la declaración que está haciendo el apóstol Pablo. Lo que este término transmite, el término meditad, es algo así como ponderar, considerar profundamente, calcular con toda paciencia. Meditar o pensar es tener algo presente continuamente, pero a fin de hacerlo. Como creyentes, no podemos tratar este mandato de ponderar, de pensar, de meditar o de considerar como una simple técnica de pensamiento positivo. Más bien, este es un llamado
Un imperativo del apóstol Pablo a tener constantemente presente en nuestra mente a aquel que es la fuente y el fundamento de nuestra fe. Esto implica, hermanos, sopesar las decisiones, los desafíos y las alegrías a la luz de la verdad, a la luz de su soberanía, en lugar de simplemente declarar afirmaciones positivas. Se trata de vivir conscientemente en relación con el Evangelio en todo momento. Ponderar implica un proceso constante de aprendizaje y de crecimiento, un proceso constante de conocimiento de Cristo. Un patrón de pensamiento, mi hermano, alineado con los principios bíblicos, con los que buscamos entender más profundamente quién es Él y cómo su gracia transforma nuestras vidas, llevándonos a un conocimiento cada vez más profundo de Él y de su palabra. El llamado del apóstol Pablo resuena en nuestros días, resuena con mucha fuerza y con mucha importancia. Hoy, hermanos, el interés de muchos al venir a la iglesia, el interés de muchos al acercarse a la iglesia se centra en algo emocional o en algo práctico, subestimando la importancia de pensar en la verdad bíblica y de hacerlo de una manera seria. Las personas asisten a las iglesias con sus mentes puestas en cómo me hace sentir lo que ocurre dentro de la iglesia, o cómo eso me ayuda a mí o me beneficia a mí prácticamente. Pero la gente no quiere meditar profundamente en que esto es verdad, en que lo que se predica aquí es la palabra del Señor, y que esto es verdad y que debemos creer, confiar y conocer esta verdad, porque esta es la fe que nos salva. Los hombres ya no son como los de Berea, ¿verdad? Más bien asisten a la iglesia no para pensar, sino para recibir una dosis de positivismo que les permita soportar una semana más con su mente pensando en que el Señor está con ellos, aun cuando ellos no van al Señor. Solo necesitan un empujón de positivismo. Cuando cultivamos este patrón de pensamiento, hermanos, alineado con los principios bíblicos, nuestros corazones experimentan la paz del Señor. Y esto, mi hermano, es una señal distintiva de la fe cristiana. Experimentar de esta manera, por medio de un pensamiento bíblico, la paz del Señor es un distintivo de que usted es un creyente. Pero, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, aún en nuestras debilidades. Hay esperanza para el que se siente agobiado en medio de estas cosas. La esperanza, hermanos, es que estas virtudes descritas por el apóstol nos animan a pensar aquello que es verdadero, no en lo falso, en lo honesto, no en lo deshonesto, en lo justo, no en lo injusto, en lo puro, no en lo impuro, en lo amable, no en lo repulsivo, en aquello que es digno de alabanza, no en lo perverso, en lo que es virtud, no en lo inmundo, en lo admirable, no en lo vergonzoso. Y estas virtudes no son específicamente las cosas en las que debemos pensar, sino que describen la totalidad de los beneficios que el Evangelio y Cristo mismo trae consigo a la mente del creyente. Estas virtudes que usted encuentra enumeradas aquí en este mensaje del apóstol Pablo, nos dan una pincelada de la grandeza del Evangelio y de Cristo Jesús. Pablo concluye esta porción de la carta abordando la importancia del pensamiento en la vida del cristiano. Y déjeme decirle una cosa, hermano, para alcanzar la semejanza con Jesús es esencial experimentar una renovación en nuestras mentes.
Y la palabra de Dios se revela como la herramienta fundamental para purificar nuestras mentes. Jesús oró por eso. Jesús oró por la santificación a través de la verdad de la palabra. Juan 17, versos 17 al 19. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y él dice, verso 19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Así que los creyentes deben disciplinar sus mentes sobre las realidades espirituales correctas. El apóstol enumera 8: verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y elogiable. Cuando Pablo dice que debemos meditar, ponderar de manera profunda todo lo verdadero, casi en forma natural, debe conducirnos a pensar en la Escritura, ¿verdad? Pensar en todo lo verdadero. Sabemos que la palabra de Dios es la fuente, la mina inagotable de toda verdad, de todo lo verdadero. Las declaraciones que la Escritura misma proporciona acerca de lo que ella es, nos dan certeza de ello. Tu palabra es verdad, dice, como ya lo leímos en el Evangelio de Juan. Dice el rey David en el Salmo 119, todos tus mandamientos son verdad. Así que la Biblia es verdad porque Dios es verdad. Pensar en todo lo verdadero significa leer, analizar, contemplar, meditar en la verdad de la palabra de Dios. Las otras 7 virtudes que se enuncian en este texto como pensamientos rectos se basan en la verdad de la palabra de Dios. Todas son maneras de ver las Escrituras. La conclusión es clara entonces, hermanos. Lo que pensamos es crucial. Y es tan crucial que es más crucial de lo que nosotros podemos pensar. La saturación de nuestras mentes con la palabra de Dios es esencial para la renovación y la preservación de nuestras vidas en el camino de la lucha contra el pecado. El hombre sabio guarda su corazón de todo pensamiento que no esté dentro de la Escritura, ¿verdad? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios, ¿verdad? Así que teniendo en mente que necesitamos pensar de una manera correcta, no podemos dejar esto como sostenido en el limbo. Debemos sentar de alguna manera. ¿Para qué pensamos de esta manera? ¿Por qué debemos pensar de esta forma? Bueno, el apóstol Pablo nos da una razón. Entonces ahora él nos dice lo que debemos hacer. Ya no nos dice solo lo que debemos pensar, sino también nos invita a lo que debemos hacer. Verso 9, solamente la primera parte. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, cultivar una manera de pensar constante, profunda, una manera basada en los principios bíblicos debe verse representada en una vida de obediencia a Dios, que modele a nuestros hermanos la imagen que el Evangelio nos ofrece del Dios de paz. Pensar de esta manera debe verse representado en una vida de obediencia a Dios. Y esa vida de obediencia debe modelar a los demás la imagen que nos ofrece el Evangelio de ese Dios de paz. Pablo introduce en este versículo tal vez el último de los elementos que a su juicio y bajo la inspiración del Espíritu Santo nos es necesario sostener para que nuestros corazones sean guardados y nuestras mentes sean guardadas en la paz del Señor. La actitud de tener un patrón de pensamiento bíblico no debe verse de una forma indefinida, de una forma
conceptual o de una forma estéril, pues los pensamientos piadosos no pueden desligarse de la conducta piadosa. Pablo dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones debe verse representada en una vida de obediencia a Dios. Pero no solamente debe verse representada en una vida de obediencia a Dios, dice Pablo, sino que debe ser personificada por hombres que se muestren como modelos a imitar y que partan de la imagen que la Escritura nos ofrece de Jesús, quien es el varón perfecto. No se trata solamente de una imagen externa, ¿verdad? Porque alguien podría, como un hipócrita, comportarse de cierta forma, sin que su pensamiento esté ahí. Este concepto del apóstol Pablo no es nuevo. El apóstol Pablo ha dicho que las personas en quienes mora en abundancia la palabra de Dios y que por ende viven en obediencia a las normas de Dios, permanecen firmes aun cuando son azotadas o cuando son golpeadas por las dificultades y la tentación. Y sobre todo, ¿sabe cuándo es que es más evidente que una persona tiene una coherencia entre lo que piensa y lo que hace? Cuando ese ataque viene para que usted falte a sus principios. Cuando algo lo presiona a querer ser de otra manera, es cuando usted entiende esa coherencia, la necesidad que hay de ser coherente entre lo que yo pienso y la manera en la que yo vivo. Este mundo nos exprime en ese sentido. Las filosofías de este mundo nos presionan todos los días, en todo tiempo, a querer transigir la verdad de la Escritura. Las filosofías de este mundo quieren que nosotros parezcamos cristianos, pero que en el interior pensemos como el mundo, que nos parezcamos a ellos, aunque no seamos como ellos, lo cual es una mentira, es un engaño. Pablo le dice a los colosenses, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y observe cómo debe habitar, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pero no es solo eso. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Piense tratando de pensar un poco en cómo explicar de mejor manera esto. Me ocurrió la necesidad de tener que actualizar mi teléfono. Así que me quedé pensando un poco en cómo podría servir esto en realidad para que entendiéramos. Y es que ahora, cada tanto, su teléfono se actualiza, ¿verdad? O le pide a usted que usted lo tiene que actualizar. Cada actualización representa una renovación constante de la mente. Piensen en eso. Cada que usted actualiza su celular, se parece a esa renovación de la mente que hay que hacer según las Escrituras. Sin embargo, no se trata solamente de actualizar. No es solo actualizar, no es solo poner una nueva versión, sino también usar eficientemente las funciones que usted actualiza. No se trata solamente de que los creyentes conozcan los principios bíblicos, sino que también puedan aplicarlos activamente. Al usar las aplicaciones de la fe, como el amor, la paciencia, la bondad, la vida del creyente se vuelve más fructífera, se vuelve más eficaz en medio de este mundo. Y con esto yo no pretendo decirle a usted que la vida cristiana luce como una vida moralmente buena. No. Una vida santa, una vida moral en Cristo solo puede provenir de una mente que contemple
diaria y constantemente los pensamientos y las actitudes correctas, sobreponiéndose a la carne y a sus deseos. Así que esto es más que una actitud moral. El término que utiliza el apóstol Pablo es practiquen, o en algunas de sus traducciones puede aparecer como hagan o haced, que también es un imperativo, también es un mandato que nos da el apóstol. Y este mandato da a entender una acción repetida, una acción continua, constante, no es una acción de una vez, es una manera constante, continua de comportarse. Y usted puede ahí utilizar, como lo hace el apóstol Pablo en muchas ocasiones, algunas analogías, algunas imágenes. Piensen en los deportistas, por ejemplo. Piensen en un deportista. Piensen en un futbolista, tal vez porque es más cercano a nuestras tradiciones, ¿verdad? Ese que quiere patear un tiro libre, él practica una y otra, se aprende las técnicas, contempla cómo lo hace uno y otro. Pero él no lo hace solamente para hinchar su cabeza con el conocimiento, sino para ponerlo en práctica, para llevarlo en ese momento y convertir ese gol, esa anotación, ¿verdad? De lo contrario, todo esto que él hace es en vano. Si llena su mente con conocimientos y no los aplica, es vano. O piense también en un médico, por ejemplo. Porque los médicos tienen que practicar. Gracias a Dios no practican con nosotros. Ellos aprenden por medio de los libros, aprenden por medio de muchas maneras, pero practican una y otra vez cómo se hace cierta maniobra para que cuando tenga que realizar esa cirugía y practicar esa cirugía que va a salvar la vida sea efectiva. Pero él quiere practicar él no aprende para tener ahí su conocimiento. Él lo aprende para ponerlo en práctica. Menciona William Hendrickson, un comentarista acerca de este texto de Filipenses. Los verdaderos creyentes, observe cómo lo dice, los verdaderos creyentes oyen, meditan, pero no meditan solamente por un instante, meditan hasta que comprenden y entonces actúan. Poniendo constantemente en práctica lo aprendido. Y esto es lo más glorioso de esto que comenta Hendrickson. Mostrando así que su casa ha sido edificada sobre la roca. Así es que luce un creyente, hermano. Y es que los creyentes tenemos un gran peligro. Este peligro que tenemos es quedarnos solo en la doctrina, quedarnos solo ahí. Quedarnos en una ortodoxia estéril. Un peligro que, como sabemos, conduce a un orgullo intelectual, que en su mayoría, está bañado por una falta de práctica piadosa. Lastimosamente hay que decir que también hemos visto cómo se nos ha robado por parte de las corrientes carismáticas y de otras influencias, el hecho de la enorme bendición que los creyentes tenemos y recibimos cuando somos conscientes que nuestras convicciones se ven representadas en nuestra manera de actuar. Y por eso es necesario que lo recordemos sin temor. No podemos solamente llenar nuestra mente de conocimiento. Usted ha escuchado varias veces que el pastor Álvaro ha dicho, y de una manera consciente, sabemos que eso tiene que suceder. El sermón termina cuando usted lo puede vivir, cuando usted lo puede aplicar. Somos conscientes, hermanos, que nuestras convicciones se ven representadas en nuestra manera de actuar. Y por eso es necesario, hermanos, que recordemos que hay una enorme bendición prometida por parte del Señor al actuar de esta manera, al ser coherentes entre lo que pensamos y meditamos y la manera en la que actuamos.
La Escritura nos dice que nosotros somos bienaventurados o bendecidos en lo que hacemos, dice Santiago capítulo 1, verso 25, ¿no? Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto solamente un ¿qué? Un oidor, sino, y no un cualquier oidor, no oidor olvidadizo, sino convirtiéndose en un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero la Escritura no se queda ahí. La Escritura dice que la manifestación, la presencia del Señor estará con nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y déjeme decirle una cosa, guardar no es poner en un cajón y dejarlos ahí escondidos. Guardar tiene el sentido de poner en obra, tiene el sentido de ser guiado por ellos. Así que dice, el Señor dice, en palabras de nuestro Señor, se dice que el que guarda sus mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y estos son solo algunos por nombrar. Hermanos, debemos combatir este peligro y resistir la tentación de hinchar nuestras cabezas con principios y conceptos y no vivirlos. Debemos resistirlo. No permitamos, hermanos, que la rutina reemplace la genuina relación con Dios. Esa relación que se manifiesta en una vida transformada. Busquemos activamente la bienaventuranza que viene al ser hacedores de la palabra del Señor. Busquémoslo, porque de esta manera experimentaremos la presencia y el amor de Dios de tal manera en nuestras vidas que vendrá paz a nuestros corazones. Hermanos, el apóstol Pablo parece mostrarnos con sus palabras que hay dos caminos. Permítame leerle nuevamente este verso para que usted me entienda, porque creo que hay dos caminos ahí en los cuales debemos actuar en la práctica. Dice entonces el verso 9, lo que también han aprendido y recibido, y oído y visto en mí. Parece haber ahí dos caminos, ¿no es cierto? Lo aprendido y recibido, y lo visto y lo oído. En esto, hermano, nosotros somos animados a practicar nuestras convicciones de dos maneras. Por un lado está lo aprendido y recibido, y por otro lado, lo oído y lo visto. Estas palabras deben alentarnos gozosamente al discipulado, a aquella tarea de animarnos al conocimiento y la madurez en el Señor los unos con los otros, partiendo de aquellos a quienes el Señor ha llamado, pero también siendo extensivo a todos nosotros, a todos los que en la fe permanecemos. Por un lado, el apóstol nos recuerda que debemos vivir constantemente enseñando de manera clara la Escritura, y ese término que utiliza el apóstol Pablo ahí para decir lo que han aprendido y recibido, da cuenta o apunta a la enseñanza, a la instrucción, al aprendizaje, a la disciplina formativa del creyente. Y es que leímos anticipadamente cómo lució la primera visita del apóstol Pablo a Filipos, ¿verdad? Al leer esa porción de Hechos 16, nosotros nos damos cuenta de a qué fue Pablo a Filipos: a enseñar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Filipos era una provincia romana, posiblemente no había una sinagoga en donde se congregaran los judíos. La razón es porque él dice que se apartó a un lugar donde hubiera alguien orando, que era una costumbre entre los judíos entre los creyentes, cuando no había una sinagoga, ellos se retiraban a un lugar a orar, y ahí era donde era más fácil encontrar a los creyentes. Así que Pablo va junto con Bernabé a este lugar, buscando a los creyentes, pero no va buscándolos para una comunión estéril, ¿verdad? Va buscándolos para predicar y enseñar el Evangelio.
Y observamos en Hechos 16 que entonces cuando él predica el Evangelio, esta mujer, Lidia, escuchando del Evangelio predicado por el apóstol, su corazón es abierto para ofrecer posada al apóstol y para que ellos permanezcan en su casa, pero también vemos que al ser predicado el Evangelio ellos son resistidos. ¿Resistidos por qué? Porque ellos enseñaban costumbres que eran diferentes a que los romanos en esa provincia tenían. Así que son fuertemente azotados y después son echados presos. Y estando presos viene un terremoto, pero ellos se mantuvieron ahí de tal forma que después terminan predicándole a este hombre que quería matarse, al carcelero, ¿verdad? Fue tal la predicación que él y su casa creyeron. No porque él creyó, su casa creyó, sino que el apóstol Pablo predica el Evangelio y todos estos creyeron. Así que es claro que el apóstol Pablo fue a hacer algo evidente que nos llama también a nosotros a hacerlo. Y él nos llama por medio de estos términos. Él dice, lo que ustedes han aprendido y recibido. Hermanos, no es cierto que usted pueda vivir una vida piadosa y guardar silencio en su predicación. No es cierto que usted pueda llevar esa vida que se nos mostró en algún tiempo. No existe esa falsa frase acuñada de que predica y cuando sea necesario, habla. No. Eso no es verdad. Pablo nos está invitando a hacer lo que él hizo, a predicar el Evangelio, a abrir nuestras bocas, a predicarlo. Con esto no estoy diciendo que usted no debe vivir una vida piadosa también, que sus hechos den cuenta de eso, pero usted debe predicar. Usted debe abrir, debe tener fe, creer y tener confianza de que lo que usted cree es verdad. Esa es la fe que salva. Así que no existe ese tal mensaje. Por supuesto, somos llamados a tener una vida íntegra. No es necesario, como se nos dijo tal vez en algún momento, que la predicación no era necesaria. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias que deben ser enseñadas a los hombres. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias que deben ser habladas en medio nuestro y con aquellos que están extraviados en este mundo de error. Este mundo necesita escuchar la verdad. Este mundo necesita el Evangelio que contrarrestre y que se enfrente a esas enseñanzas incorrectas. Este mundo necesita el Evangelio porque es el único que puede contrarrestar a este mundo y sus filosofías. No guarde silencio, hermano. Tenga fe, confíe en el Señor. Enfrente cualquier temor que tenga sobre hablar de la fe. Recuerde que el temor a hablar a menudo proviene del reconocimiento de la responsabilidad que esto implica. A veces tenemos temor de hablar porque tenemos que hacernos responsables de lo que decimos. Y ese mundo es rápido para eso, ¿verdad? Usted dice, rápidamente usted dice, hermanos, o a sus conocidos, por favor no mientan, que eso es pecado. Pero a veces usted es ligero y ese mundo le devuelve la bola diciéndole, luego usted no dijo que mentir era pecado. ¿Por qué miente? Así que tenemos que hacernos responsables de lo que predicamos. Si predicamos que esto es verdad, debemos comportarnos como esta verdad dice. Superemos el temor confiando en la fidelidad de Dios para hacer a través de su palabra. Reconozcamos la urgencia de compartir las buenas noticias del Evangelio. El silencio, hermanos, el silencio solo perpetúa la oscuridad de este mundo. Decidamos, hermanos, no guardar silencio. Aprovechemos de las oportunidades de comunicar las buenas nuevas del Evangelio.
Pero para ello necesitamos, como dice la Escritura, necesitamos pensar, meditar en todo lo que es verdadero. Así que necesitamos de esa revelación especial de la Escritura en nuestras mentes para que al estar llenos de ella podamos hablar de ella. Así que necesitamos esa disciplina de leer, profundizar, meditar y contemplar la Escritura para que no haya otra razón para no hablar. Porque a veces puede haber una razón para no hablar la verdad, y es que no conocemos la verdad. Debemos, hermanos, debemos corregir el camino. Siempre podrá ser mejor. Confiemos en el Señor. Pero el apóstol también habla de lo que hemos visto y oído. Lo que hemos oído y visto es el orden en el que lo dice. Lo que ustedes han oído y visto en mí, esto practiquen. Pablo ha demostrado con su conducta cuáles eran sus principios. Tanto en este primer viaje como en las veces posteriores que pasó por Filipos, Pablo dejó en claro por medio de su conducta, por medio de su amor por el Señor, por medio de su fidelidad a sus mandatos. Pero además de eso, la reputación del apóstol Pablo era bien conocida entre ellos. Ellos habían escuchado de otras personas hablar acerca de su carácter, de su estilo de vida, de su predicación, era bien conocida. Incluso lo oyen por medio del testimonio de Epafrodito, que es enviado para que él les cuente más acerca de él. Así que ahora lo que habían presenciado en persona, también lo pueden conocer por esta proclamación de su forma de vivir. Pablo encarnaba los principios que predicaba. Por eso él se encontraba en esa posición de alentar a los filipenses a imitar su conducta, porque él encarnaba esos principios, en él eran evidentes, él los personificaba. Así que por eso él tiene legítimamente esa inspiración de decir: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Nuestra vida cotidiana, hermanos, debe reflejar los valores y principios que proclamamos. No solo hablamos de amor y de integridad y fe, sino que vivimos de manera que estos principios sean evidentes en nuestras acciones. No solo hablamos. El rey David dice en el Salmo 28 que él dice: yo no quiero ser arrastrado, Señor, como los impíos, que hablan de paz con el prójimo, pero en su corazón hay maldad. No podemos ser como esos impíos que menciona el rey David. No podemos ser como aquellos que hablan con sus labios, pero que sus obras no dan cuenta de sus principios. Al igual que la reputación de Pablo, que era bien conocida entre los de Filipos, nuestro testimonio también debería ser evidente para quienes nos rodean. Otros deberían escuchar acerca de nuestra relación con Dios y de cómo influyen nuestras decisiones y actitudes y seguir al Señor. Pablo no solo enseñó en público, sino que vivió públicamente y lo hizo de manera transparente. No lo hizo con contradicción alguna. Debemos esforzarnos por ser coherentes. Debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, buscando la unidad en la vida cristiana. Cultivar una manera de pensar constante y profunda, basada en los pensamientos bíblicos, debe verse representada en una vida de obediencia a Dios, que modele a nuestros hermanos la imagen del Evangelio que nos ofrece del Dios de paz en el que confiamos. El llamado del apóstol Pablo a enseñar y modelar la verdad del Evangelio nos presenta una conexión directa con Cristo. ¿Quién es Él? Él es el que personifica la verdad misma. Él es la encarnación perfecta de estos principios divinos. Al imitar a Cristo, reconocemos la importancia de llevar la enseñanza bíblica a todos los ámbitos de nuestra vida.
Nos aseguramos de que nuestras palabras reflejen fielmente la verdad revelada en la Escritura. Cristo no solo habló de amor y perdón, su vida misma fue un testimonio de estos principios. Solo Dios puede prometer y cumplir que nosotros vivamos de esta manera. Solo Él puede hacer que nosotros vivamos de esta forma. No nosotros mismos. Solo Él puede hacer eso en nosotros. Observe cómo se cumple esa promesa en el nuevo pacto. Dice Ezequiel 36 en los versos 26 y 27. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Solo el Dios de la Biblia, solo el Dios que nosotros confiamos, ha prometido a los hombres cambiar su duro corazón de piedra por uno de carne, que sea sellado con el Espíritu del Señor, que nos permita vivir según sus estatutos. Y esta obra se encuentra solo en aquella promesa cumplida de un Redentor que daría su vida por nosotros. Uno que tomaría ese lugar que nos correspondía a nosotros. Volvámonos a Cristo, hermanos. Sometámonos a Él y a su palabra y confiemos en su obra, en esa obra transformadora de nuestros corazones y nuestras mentes. Hay una razón para que podamos hacer eso y para que seamos animados constantemente a hacerlo. Dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Recibir la paz de Dios, hermanos, es un milagro, es un don de Dios. Pero su presencia, hermanos, es esencial para poder tener fortaleza, tranquilidad y contentamiento que son necesarios para llevar una vida piadosa y espiritual. Así que podemos concluir, hermanos. Podemos concluir que esta obediencia sacrificada, esforzada, que el apóstol anima a los creyentes en Filipos y a todos nosotros a cumplir, basada en unos principios bíblicos, como se nos ha dicho, que debemos contemplar y ponderar profundamente por medio de la Escritura, para llevarlo a una vida de acción, a una vida continua, constante, una práctica constante. Trae consigo una recompensa grandiosa, una recompensa sin igual. La paz de Dios guardará nuestros corazones, pero no solo la paz de Dios guardará nuestros corazones, sino que el Dios de paz estará con nosotros. Pablo ha dicho en el verso 7 de este mismo capítulo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Los filipenses que obedezcan estas instrucciones no solo recibirán el don maravilloso de Dios de la paz, sino que sus corazones serán guardados en Cristo Jesús y que el mismo Dios de paz estará con ellos como su ayudador, como el cuidador de esa paz, como aquel que guarda la paz que Él proporciona. Él es la garantía más grande que todos los creyentes podemos tener. Él está con nosotros. Nuestros corazones están guardados en esa paz porque el Dios de paz está con nosotros. Todos los creyentes, cuando nuestros corazones son alcanzados por la gracia del Señor, podemos tener la certeza que el Dios de paz está con nosotros. Y ahora somos llevados a actuar de esta manera, a pensar de esta manera y a vivir de esta manera. Necesitamos, hermanos, reconocer que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es un regalo maravilloso de Dios, que proviene de algo más allá de obedecer los principios bíblicos. Es un don de su gracia, pero es un don de gracia que nos anima a vivir de esta manera.
Dios es fiel y Él recompensa a los suyos. Dios es fiel y Él es la garantía de esa paz para nuestros corazones y nuestras mentes. Hermanos, tenemos que ser llevados a reconocer que aunque la tarea pueda parecer alta, dura y difícil, la recompensa es incomparable. Experimentar la paz de Dios y tener nuestros corazones y mentes guardados en Cristo Jesús es un regalo precioso, es un don precioso que supera cualquier desafío. No estamos solos en este proceso. No estamos solos en medio de esta gran lucha que tenemos por vivir una vida coherente. El Dios de paz no solamente te brinda su paz, sino que la paz que Él nos da es aún mayor. Él mismo está con nosotros como una fortaleza suficiente para afrontar la dura tarea. Pero si usted, hermano, si usted ha venido hoy por primera vez y usted está luchando con el afán y la ansiedad de este mundo, usted está cuestionándose sobre cómo tener paz más allá de las circunstancias difíciles. Si usted hoy viene a esta iglesia y su esperanza no está en Cristo, hay buenas noticias para usted. Hay un camino para encontrar esa paz. Hay un camino para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones. La oferta del Evangelio en Cristo es que todo aquel que esté cansado, que esté cargado, puede venir al Señor y encontrar descanso. Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí pues todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hay una esperanza para nosotros, hermanos. Hay una esperanza para todo aquel que sufre por la ansiedad, para todo aquel que culpa a su cerebro y no a sus propios pensamientos, a sus concupiscencias que lo llevan a pecar. Hay una esperanza. Confiemos en el Dios de paz. Él traerá por medio de esta promesa. Él nos ayudará a vivir fielmente, a contemplar lo que se enseña, como a vivir de acuerdo a lo que se enseña. Y entonces el Dios de paz guardará nuestros corazones y estará con nosotros. No sé si a usted eso le regocija, hermano, pero a mí me llena de paz. Uno de los énfasis de la carta del apóstol Pablo al escribirle a los filipenses es gozo, es contentamiento, es que ellos tengan paz. Y esto a mi corazón le trae paz, después de ser un hombre ansioso que sufrió por meses, luchó por meses con esta ansiedad de este mundo. Y por años estuve perdido en este mundo. Al escuchar esto me recuerda que qué grande es el Dios que me ha salvado. Hay una esperanza para todos nosotros, hermanos, porque esta es una promesa que el Señor ha hecho para los que vivimos de esta forma, para los que anhelamos vivir de esta manera. Regocíjense, hermanos. Nuevamente dice Pablo, regocíjense. El Dios de paz dará paz a sus corazones y los guardará en Cristo Jesús. Oremos y démosle gracias al Señor. Y pidámosle que sea Él, en su gracia, en su favor, el que guarde nuestros corazones en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos vivir una vida piadosa, para que podamos ejemplarizar, personificar esas virtudes en las que creemos. Señor, ¿quién somos nosotros, Señor? Sin ti no somos nada, Dios mío, pero en tu gracia, Señor, en tu gracia, Dios mío, has transformado nuestras mentes y nuestros corazones, renovándolas, Señor, por medio del entendimiento de tu palabra, Señor, por la obra de tu Espíritu, para que vivamos una vida de santidad.
Señor, ayúdanos, porque queremos vivir de esta manera. Porque es nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo profundo poder vivir de esta manera, coherentemente, Señor. Así que te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a perseverar, Señor, en poner por obra tu palabra. Ayúdanos a pensar, Señor, de esta manera, para poder vivir de esta manera. Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, en ella creemos. Ayúdanos a ser santos, Señor, como tú eres santo. Ayúdanos a vivir de esta manera, porque tú has mostrado, Señor, el ejemplo para que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo Jesús, el perfecto varón que cumplió esta tarea, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.